Hola a todos, bienvenidos, soy Benjamín y esta es una cápsula para Lab Pro sobre modelos relacionales y cómo funcionan y su aplicación en PostgreSQL. Esta cápsula va dirigida para estudiantes de Ingeniería Civil Informática, Ingeniería en Informática o cualquiera que esté relacionado con aprender bases de datos, pero sobre todo para los estudiantes de la casa central de la USM que estén cursando base de datos. Primero, vamos a ver qué es un modelo relacional. Un modelo relacional, en pocas palabras, es una forma estructurada de organizar y gestionar datos. Este enfoque fue introducido por Edgar F. Codd en los años 70. Sin embargo, podemos ver que hay distintas maneras, pero lo que este señor decía es que la manera en la que había que hacerlo es utilizando tablas. Y esas tablas tienen propiedades. Pero, ¿qué es un modelo relacional? Es una colección de relaciones que es un vínculo que se establece entre distintos elementos de las tablas que la conforman. Podemos ver en este ejemplo que las columnas van a representar entidades o objetos que nosotros tengamos. Por ejemplo, en este caso tenemos pedido y un detalle del pedido. Y las filas, en este caso, ID de pedido, ID de empleado, ID de cliente y así sucesivamente, va a representar la información. Vamos a hacer un poco de inmersión en la notación y vamos a ver que vamos a encontrar tres elementos que son clave para la hora de hacer un modelo relacional, que es la llave primaria, que identifica un registro único de una tabla, y esto nos ayuda a asegurarnos de que no haya duplicados y facilita encontrar registros específicos. Por otro lado, tenemos la llave foránea, que relaciona los datos de un registro de una tabla con los de otros. Esto nos ayuda para generar un puente de conexión entre dos entidades y este puente puede tener tres tipos de relaciones: una a una a muchos y muchos a muchos. Y en la imagen representa más que nada cómo se crea una entidad. En PostgreSQL podemos ver que tenemos la llave primaria y la llave foránea, ambas en inglés. Bueno, vamos a ver las relaciones, que una a una. La relación se realiza solo entre un registro de una tabla con un registro de otra o con sí misma. En un ejemplo podemos ver que un paciente solamente puede estar registrado en una cama y esa cama solamente puede estar registrada en un paciente. Una a muchos, un registro de una tabla puede enlazarse a varios registros de otra tabla. Un empleado puede tener carga laboral, mucha carga laboral, pero toda esa carga laboral solamente es de ese empleado. Y muchos a muchos, que varios registros de una tabla pueden relacionarse con varios registros de otra, donde un alumno puede escribir muchas asignaturas, puede escribir LP, base de datos, ARC, Estaca, 5 humanísticos, pero todas esas asignaturas también pueden ser escritas por muchos alumnos. Y aquí tenemos un ejemplo más que nada de cómo se construiría visualmente un modelo relacional. Tenemos entidades, tenemos información, sea el root, la razón social, la dirección legal, y tenemos la relación. Pero lo importante, ¿cómo creo un modelo relacional con un motor de base de datos? Bueno, primero especificar que hoy en día existen distintos motores de base de datos. Tenemos SQLite, Cassandra, Postgre, Mongo, Maria, MySQL, que todos sirven para propósitos distintos y todos tienen sus ventajas o desventajas, pero nosotros vamos a estar viendo PostgreSQL. Aquí lo práctico es que se metan a Google, googlean PostgreSQL, les va a tirar el sitio oficial, se meten y ahí pueden descargarlo. Está disponible para todo tipo de sistema operativo y esta descarga va a venir con pgadmin, PostgreSQL Documentation, SQShell y otras cosas que nos van a servir para construir nuestro modelo relacional. pgadmin personalmente es muy útil a la hora de ver visualmente la creación de tablas y cuánta información tengo dentro de esa tabla.
Aquí en un ejemplo, una tarea que tuve en base de datos es que aparecen aquí en mi base de datos, todo esto en mi base de datos, y aquí aparece una sección que dice tablas, y en esta tabla podemos ver las distintas tablas que tiene nuestra base de datos y podemos ver el espacio que ocupan. Bueno, para entender un poco el lenguaje de PostgreSQL y SQL en general, tenemos que partir por lo básico que es el tipo de datos. Bueno, Postgre, en la documentación ustedes van a ver que permite mucho tipo de datos, pero estos son los que yo personalmente encuentro que son los más importantes. Podemos tener un entero, que nos va a poder guardar números, precios, número de casa, número de teléfono, entre otras cosas. El char, que vamos a poder tener caracteres fijos, caracteres variables, varchar, con esto podemos crear texto o podemos usar también su contraparte, que es el text, el booleano o el bool, el serial o la fecha que nos dice el timestamp y entre muchos otros. Pero no se preocupen, la idea no es dejarlos hasta aquí, mostrarles esta cosa y que ustedes se pongan a la práctica, porque cuando uno empieza sobre todo a usar motores de base de datos es muy complicado entender. Así que yo les voy a ayudar con eso y vamos a hacer una pequeña transición aquí y vamos a estar en SQL para empezar a crear nuestra base de datos, ingresarle tablas a esa tabla, ingresarle datos y empezar a jugar con el update, con el delete y con los distintos tipos de operaciones que nosotros podemos hacer con las tablas. Así que un pequeño corte y vamos. Ya, bueno, después de este corte nos encontramos aquí en el SQL Shell o PSQL, que es la terminal donde nosotros vamos a estar corriendo código SQL para rellenar la base de datos que creemos. Entonces vamos a ingresar primero que todo con estos valores que son predeterminados y aquí nos pide una contraseña que esta nosotros la ingresamos una vez nos creamos una cuenta de Postgres y podemos ver que nos salta este mensaje y nos aparece aquí Postgres, que significa que la conexión fue exitosa. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser crear una base de datos con el comando create database y agregamos el nombre que queramos agregarle a esta base de datos. Ponemos el punto como al final, muy importante, y nos aparece que la base de datos ha sido creada. ¿Cómo verificamos esto? Con el comando L y el nombre de la base de datos, Arcane. Como se fijan, aparece Arcane y aparece que ha sido creada correctamente. Entonces, ¿cómo nos conectamos a esta base de datos? Porque aquí aparece Postgres todavía. Tenemos que usar el comando C y el nombre de la base de datos. Y nos deberá aparecer este mensaje de confirmación que dice que estamos conectados a la base de datos y por tanto ahora podemos correr código SQL para empezar a rellenar la tabla. De primeras, ¿cómo creamos tablas en nuestra base de datos? Muy sencillo, con el comando create table. Con este comando nosotros vamos a estar creando básicamente tablas. ¿Cuál es lo complejo? Sí, lo siguiente. Porque como en este código anterior es solamente de una línea, este no va a ser de una línea. Pero ahí vamos a estar viendo. Primero, después de create table, le ponemos el nombre de la tabla. En este caso yo le voy a poner personaje. Abrimos un paréntesis y hacemos un shift enter que nos va a hacer un salto de línea y aquí podemos ver que todavía estamos escribiendo dentro de este paréntesis. Entonces aquí nosotros le vamos a estar ingresando datos a la tabla. ¿Qué le vamos a ingresar? Primero, muy importante, el ID, para que esto pueda ser atómico. Entonces vamos a hacer que sea serial, que esto lo que hace es que va a ser autoincremental. Nosotros no tenemos que ir haciendo nada y a medida que se vayan ingresando personajes va a ir aumentando el ID. Por tanto, esto tiene que ser un primary key. Ponemos coma, shift enter y vamos a seguir metiendo la información. En este caso le vamos a meter el nombre. Le vamos a hacer que va a ser un varchar a lo más de 20 caracteres.
el varchar lo que hace es básicamente ponerle texto, y con el 20 estamos diciendo que vamos a permitir un texto a no más de 20 caracteres. Luego otro Shift Enter para meter más información. Vamos a meter la edad, y la edad va a ser un entero, y le vamos a meter la región. Y esto va a ser también un varchar de 20. Muy importante que el último dato que vayamos a ingresar va sin coma. De lo contrario, no será posible agregarlo a la tabla. Entonces, como eso es toda la información que queremos, cerramos el paréntesis y agregamos el punto y coma final. Apretamos Enter y vemos que ya se creó la tabla. Pero, ¿y si no estoy seguro si se creó? ¿Cómo puedo verlo? Bueno, muy sencillo. Primero tenemos dos comandos. DT, que lo que hace DT es que nos va a mostrar todas las tablas que vayamos creando. En este caso hay solamente una, que es el personaje. Pero si yo quiero ver la tabla en sí, uso D y el nombre de la tabla, en este caso personaje. Aquí podemos ver que la tabla se ha creado correctamente. Primero se creó el ID, que es un integer null y que se va haciendo autoincremental. Después el nombre, la edad y la región. Y vemos que aquí el personaje key, el primary key, es el ID. Bueno, entonces, una vez creada la base de datos, ¿cómo yo inserto datos a la base de datos? Bueno, muy fácil, con el comando insert into, que significa insertar en. Entonces, luego de hacer insert into, tenemos que poner el nombre de la tabla, en este caso el de nosotros es personaje, y le tenemos que dar la columna de información que queremos ingresar datos. En este caso vamos a ingresar información del nombre, de la edad y de la región. El ID no es necesario porque como es autoincremental, no tenemos que ir modificándolo. Luego hacemos un Shift Enter porque nosotros ahí estamos diciendo que queremos ingresar información, pero no le estamos dando qué información queremos ingresar. En la siguiente línea de código nosotros tenemos que usar values. Values nos va a dar los valores de nombre, la edad y la región. En este caso, como nombre y región son varchar, tenemos que dárselo con comillas. Vamos a ingresar a Jinx. Yo no soy muy fiel a la historia, no sé su edad, pero vamos a poner que sea 20. Y la región es de Sound. Bueno, terminamos nuestro código, nuestra línea, y apretamos punto y coma. Apretamos Enter y vemos que se insertó. Pero, ¿cómo puedo yo verificar que se insertó correctamente? Muy sencillo, con el comando select. ¿Qué quiero seleccionar? Quiero seleccionar todo. Y cuando quiero seleccionar todo, lo hago con este asterisco. Este asterisco significa que quiero seleccionar toda la información. ¿Pero de dónde? De la tabla personaje. Pero hay que poner from. Muy importante. Casi se me olvida. Entonces ponemos punto y coma y nos aparece que aquí se ingresó correctamente. No ven que el ID es 1, nombre Jinx, la edad 20 y la región de Sam. Probemos de nuevo con insertando otro personaje. Insert into personaje, nombre de la tabla, las filas. Luego Shift para Enter para agregarle los valores. Y ahora vamos a agregarle Keimeringer. Creo que está bien escrito. Este loquito yo sabía que es muy viejo, no sé cuánto. Y vamos a poner que es de Piltover. Agregamos punto y coma. Y vemos que se ingresó. Luego, para volver a ver si se ingresó correctamente, usamos el select all from personaje. Buenísimo. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero seleccionar y ver todo? ¿Puedo modificarlo? Sí, el select funciona de la siguiente manera. Nosotros podemos select y podemos select solamente la edad de la tabla personajes. Y no, devuelve solamente la edad.
Y si quiero solamente el nombre y la edad y no la región, ¿cómo lo hago? Bueno, el nombre y la edad, fácil, entre comas, después from personaje, punto y coma, y nos devuelve el nombre y la edad, no nos revuelve la región, muy importante. Ahora, lo siguiente que vamos a ver es cómo hacer un update en la tabla. ¿Qué pasa si pasaron 25 años y la base de datos todavía no se ha hecho una actualización? Entonces las edades van a estar cambiadas. Tenemos que asegurarnos que las edades estén correctas. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, usamos el comando update. ¿Y cómo hacemos uso del comando update? Ya, bueno, después de esa pausa. ¿Cómo hacemos un update en la tabla? Sencillo. Después de update tenemos que poner la tabla que queremos hacer el update. En este caso, personaje. Hacemos un Shift Enter. ¿Y qué queremos hacer el update? Bueno, usamos el set. En este caso el set va a ser nuestra llave de cambio. Aquí a set nosotros tenemos que ingresarle la fila, de este caso la columna de la tabla, y el parámetro. Entonces queremos setear la edad igual a 21 y tenemos que agregarle una tercera condición. No es del todo necesaria, no. Si hubiésemos corrido update personaje set edad igual a 21, funciona, pero lo que pasa es que nos cambia todas las edades de la tabla y nosotros no queremos cambiarle todas las edades, solamente quiero cambiar el de Jinx. Entonces tenemos que usar una condición, en este caso where va a ser nuestro if. Entonces vamos a decir where el id sea igual a 1 y usamos el punto y coma. Aquí nos dice que el update ha sido, entre comillas, exitoso. ¿Y cómo vemos eso? Vamos a hacer un select all from personaje. Y como pueden ver, Jinx aumentó la edad. Veamos el caso donde solamente usamos el set y no el where. Edad igual a 50. Ahí usamos uno de nuevo, hay un update 2 y usamos un select all from personaje y ambos se setean en 50. Entonces hay que tener ojo, nosotros siempre podemos usar las condiciones where para que tarjeteemos un elemento en específico. En este caso no solamente el ID, nosotros podemos hacer un update personaje con set edad 302 where nombre es igual a Heimerdinger, punto y coma. Vimos que de nuevo se hace un update, entonces usamos select all from personaje y vemos que Heimerdinger se cambió. Entonces no necesariamente podemos hacerlo con ID, podemos hacerlo también con el nombre o con la región. Muy importante eso. Y ahora, ¿cómo deleteamos? ¿Cómo deleteamos un elemento de nuestra tabla? Sencillo, con el comando delete. ¿Qué nosotros queremos deletear? Vamos a deletear que Jinx ya no pertenece a nuestra tabla de personajes. Entonces tenemos que usar from personaje where id es igual a 1. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Que vamos a deletear de la tabla personaje el que tenga el id 1. Y aquí nos dice que el delete ha sido correcto, entre comillas. Entonces si nosotros usamos el select all from personaje, vemos que Jinx desapareció de nuestra tabla. Y eso ha sido como una introducción a crear base de datos, crear tabla, insertar valores en la tabla, ver los valores,
por condiciones, hacer actualizaciones con condiciones, hacer actualizaciones sin condiciones y deletear. Ahora vamos a hacer otra pausa y en el PPT vamos a ver algunas líneas de código que van a ser súper útiles cuando queremos ver dos datos de dos tablas y que nosotros queremos transferirlo a solamente una línea de código. Entonces, una pausa y vamos a estar viendo el PPT. Bueno, y en esta última parte de la cápsula vamos a ver relaciones en SQL y posteriormente la operación join. Bueno, primero, ¿cómo plasmo la relación mucho a mucho? En este caso, si quiero que un estudiante tenga muchos cursos y un curso tenga muchos estudiantes, lo que se hace es que se separa esa relación de muchos a muchos y se crea un navegador. El navegador va a estar compuesto por el ID del estudiante y el ID del curso. Ambas son llaves foráneas que referencian el ID de ambas tablas y la llave primaria va a ser una llave compuesta. La relación uno a muchos se hace cuando la llave foránea del objeto que va a tener muchos referencia al ID de la tabla. En este caso, el ID de autor es un entero en la tabla libros que referencia al ID de la tabla autor. Y por último, la relación 1 a 1, en el caso que un usuario tenga solamente un perfil, lo que hacemos es lo mismo que la relación 1 a muchos, solamente que en este caso tenemos que agregarle que sea único, para que así se mantenga la relación 1 a 1. Bueno, ahora vamos a ver la operación join. La cláusula join es usada para combinar filas entre dos o más tablas, basadas en columnas relacionadas. Y existen diferentes tipos de join. Tenemos el inner join, el left join, el right join, el full join y así existen muchos otros como vamos a ver en la siguiente imagen. Bueno, en esta imagen podemos ver unos ejemplos de los join. Por ejemplo, en este caso vamos a tener la unión entre ambas tablas o la intersección o distintas operaciones que nos van a servir para encontrar información relacionada en diferentes tablas en base al contexto que queramos. En este caso, en el inner join, yo solamente quiero encontrar la información que esté en ambas tablas. O en este caso, yo quiero encontrar la información que esté en B, pero no en A, o en caso contrario, que esté en A, pero no en B. Y así podemos, que esté en A y no en B. Y así podemos encontrar distintos tipos de información en base al contexto que queramos. Bueno, y eso fue todo por esta cápsula. Espero que les haya servido para introducirse al lenguaje SQL y en próximas cápsulas estaremos viendo ejercicios más interactivos, más difíciles para que vayan aprendiendo paso a paso el lenguaje SQL. Muchas gracias por ver.